¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, de este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las frecuencias de La Pantera. Les recordamos también nuestro hashtag Voces del Periodista, con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, como todos los días. Gracias, Jorge, querido. Con todos ustedes, gracias, con todo nuestro equipo técnico, les agradecemos enormemente y les tenemos la buena noticia de que estamos y agradecemos la invitación, que aceptó la invitación a estos micrófonos, con una mujer inteligente, íntegra, con una capacidad política, que es la cohesión, la capacidad de hablar con todos, de articular, que es la licenciada Tatiana Cloutier, quien es coordinadora de campaña de la cohesión Juntos Haremos Historia, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Jorge, querido. Así es, Celeste. Tatiana Cloutier se ha distinguido por ser una mexicana, como lo señalas, una mexicana íntegra y una mexicana propositiva y proactiva. Ella, a lo largo ya de su carrera, tanto en Sinaloa como en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en Monterrey, se ha dedicado a recomponer buena parte del tejido social y creo que hoy será muy interesante, será muy revelador escucharla en momentos en que pues, las campañas presidenciales están ya listas para entrar a la fase definitiva. Celeste. Buenas tardes y bienvenida, Tatiana. Es un privilegio. Buenas tardes, qué gusto. Gracias, y gracias por aceptar y tener un contacto tan inmediato. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve al país Tatiana Cloutier? ¿Qué la motiva, qué la mueve para estar en esta función en la que está ejerciendo ahora un papel importantísimo en el aspecto de la comunicación y de la interacción con diferentes agentes de pensamiento y de política? Pues digo, cuando pensamos qué me mueve, la verdad es que me mueve el haber crecido en un espacio con ventajas, si así le pudiéramos llamar, con respecto a un gran porcentaje de la población en este país, y que esa ventaja o ese regalo que tuve de traer ventajas no me lo dio más que la suerte de haber nacido en una casa donde tuve las necesidades resueltas y no me tocó o no tuve que batallar para poder comer, no tuve que batallar para ir a la escuela, sino simplemente se me dieron esas condiciones, y eso me permitió ver que había de alguna manera gente que sí estaba en una desventaja enorme y que tenía yo que hacer algo, y la manera en que fui educada me llevaba a hacer algo para comprometerme a que seamos más los mexicanos que tenemos un piso parejo de arranque, y si no un piso parejo de condiciones que nos permitan avanzar de acuerdo a las ganas que le queramos poner a las cosas. Es decir, que si me va bien es porque las condiciones están dadas y depende de mi trabajo si salgo adelante o no, y no que las circunstancias me condenen desde antes. Una palabra que puede significar precisamente la sensibilidad, ¿no, Jorge? Sí, totalmente, pero Tatiana, eso se advierte muy lejano en un país donde 10 personas acumulan la riqueza de 62.5 millones de mexicanos que están en pobreza, caray. Bueno, que tiene que ver parte con este resultado, con esta circunstancia propia de la que estamos hablando, en donde decimos qué sería si las circunstancias propias en el gobierno que tenemos, en el país que tenemos, son o caminan de tal manera que nos permiten que tengamos un piso más parejo para que más mexicanos podamos desarrollar esta situación donde si trabajamos nos vaya mejor y donde tengamos una clase media mayor, en lugar de que tengamos una diferencia tan marcada
con los datos que ustedes nos están dando, es decir, donde muy poca gente tiene mucho y donde mucha gente tiene poco, y que la parte más importante que tiene que ver con movilidad social se estanca en nuestro país. Y cuando digo se estanca es porque no hay posibilidad, independientemente del esfuerzo y las ganas que le pongas, de salir adelante, porque la movilidad, por las propias circunstancias de cómo está la economía en el país y las circunstancias, no te permite que te vaya mejor. Es decir, pobreza, si naciste pobre, pareciera ser destino, y eso no es lo que queremos, ¿no? Queremos que la movilidad social se dé, que dependerá de ti cómo trabajes, que vas a poder salir adelante. Efectivamente, licenciada querida, vemos, y precisamente hoy que se conmemora el Día Internacional sobre Libertad de Expresión, en México ha habido, y nosotros le decimos aquí en Voces del Periodista, una especie de legislatitis, una urgencia por legislar una serie de circunstancias que creemos nosotros que afectan al país. Se va por una privatización del agua, por una cuestión también de la biodiversidad, sobre la propia ley Chayote, así conocida, y está en la puerta, entre otras muchas. También comentábamos ayer varios puntos, bueno, que ya saben nuestros compañeros, y usted que está en esto, por supuesto que está enterada. Por ejemplo, en un intento por la modificación de la fracción primera del artículo 1916 del Código Civil Federal, en el cual se quiere equiparar lo que es la verdad con la mentira. O sea, jurídicamente va a tener lo mismo el decir una verdad que la mentira, mientras se dañe el prestigio de alguien, como si los propios hechos de los actores políticos o de cualquier personaje no fuera lo suficiente como para merecer algún tipo de desprecio. Ya ni siquiera utilizan un daño económico, que obviamente van tras un daño económico, y es una forma sofisticada de censura. En este contexto en el que estamos viviendo de manera muy delicada, el que ya se pueda jugar igual con mentiras que con verdades, en esta guerra de desinformación, en esta guerra en la que todo se vale y decir una mentira no es tan delicado como debiera de serlo, ¿cuál es el asunto que les parece a ustedes más delicado en este contexto, licenciada? Bueno, una de las cosas que nos parece más delicadas y que está más complicada en todo este contexto de las cosas, creo yo que si nos vamos propiamente a la definición de lo que es verdad y de lo que es mentira, podemos entrar en una situación en donde la propia definición nos dice que no pueden ser equiparables. De hecho, si nos vamos al diccionario, lo repito, el diccionario nos dice que no tiene nada que ver una cosa con otra, y yo no puedo evaluar la sanción o no, ni la aceptación de una verdad o una mentira y equipararlas. Nomás imaginemos un juicio ante el Poder Judicial. De ninguna manera te tolera o te puede aceptar una situación o la otra para considerarla de igual manera. Entonces es de llamar la atención que la ley los quiere equiparar en esos términos. Exactamente, en este tenor precisamente, licenciada, en las cuales se puede sacar de contexto en momentos tan delicados para el país. Si bien es cierto que un debate, en nuestro punto de vista, no determina o no debería de determinar una votación, porque un debate depende de muchas circunstancias, de tiempos, de articulación, de la capacidad, digamos, de articular un discurso. Aquí decimos que Adolfo Hitler fue un extraordinario orador, pero eso no quiere decir que se tradujera en una buena voluntad, digamos, final. En este caso, en el que se está tratando de enfocar todo tras un debate o simplemente tras lo que parece ser, en un espacio en donde la percepción es lo más importante, más allá que la realidad. ¿Qué puntos delicados han ustedes vivido en esto? ¿Qué quiere decirle a la gente que nos esté escuchando, nos está viendo, de acuerdo a lo que ustedes ven como un punto más delicado en este juego de verdades y mentiras?
Bueno, yo creo que el debate fue muy claro, el debate que vivimos con los candidatos el pasado, hace 2 semanas aproximadamente o 10 días, en donde uno de los candidatos, a través de la mentira o del engaño, estuvo manipulando cifras, estuvo manipulando dichos y diretes, y sin ninguna, no escatimó, y me referiría aquí a lo mejor a Hitler, como Ricardo Anaya utiliza la mentira o el disfraz propio de la verdad para engañar y, al aparecer como un buen orador, ocultar y entrar en esta parte de las apariencias, y que apariencia pudiera convertirse en realidad a partir de cómo lo plantean la tesis que nos están ahorita expresando. Y creo que eso es muy delicado, porque entonces parecería que qué tan bueno soy yo para mentir, que qué tamaño es mi mentira y la certeza con la que te lo digo, que puedes ser capaz tú de creerla, no importa que yo te esté mintiendo. Y esto se vuelve gravísimo, especialmente en un país en donde tenemos pues muchas circunstancias de abuso y de engaño y de mucha pues manipulación, vaya la redundancia en esto. Licenciada, si nos permite, vamos a ir un corte, queridos amigos, no tardamos, no se muevan, regresaremos con la licenciada Tatiana Cloutier. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa y de las frecuencias de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora estamos en un enlace que mucho agradecemos con la licenciada Tatiana Cloutier, quien es la coordinadora de campaña del candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera preguntarle, licenciada Cloutier, antes de cortar, porque sabemos que entrará a una junta, ¿qué tanto preocupa al equipo de campaña de Juntos Haremos Historia la posibilidad de un mega fraude electoral? Ay, pues nos ocupa, vamos a ponerlos más que nos ocupa, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos dicho desde hace tiempo tiene que ver, y que hemos trabajado, no solamente dicho, ¿no? Antes ha estado muy preocupado y muy ocupado en que tengamos lo que él ha llamado la defensa del voto, donde tengamos cobertura propia del voto. Invitamos en donde estemos a la gente a que apoye a cuidar casilla, a que supervise su voto y a que haga que su voto llegue y se cuente correctamente. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado y visto hoy en día a partir de una resolución propia del Tribunal Superior, el Tribunal Electoral, con respecto a la aceptación de, ellos no dicen compra de voto, pero la aceptación del uso de la tarjeta rosa, del uso de la tarjeta mujer, del uso de la tarjeta jefa de familia, es una manera muy sutil de una compra de voto anticipada. Entonces, aunque el tribunal ya lo aceptó, vemos delicado esta posibilidad de manipulación porque es una compra anticipada. Sin embargo, seguimos apostando a que la gente pueda tener conciencia en esto, que no entregue credenciales, y hemos estado haciendo un llamado para que la gente esté alerta y no tenga o no entre en esta situación de entregar lo más preciado que tiene, que no solamente su libertad, pero sino su credencial de elector, porque en eso será sometida a una manipulación grave. Exactamente, licenciada, ¿qué nos puede decir, qué nos quiere decir antes de cortar? Y le agradecemos su respuesta casi inmediata a nuestra invitación a este programa, que tendrá los micrófonos abiertos. Primero que nada agradecer, y yo creo que no es casualidad, yo creo que hay que decirles ahorita que me uno a este festejo, vamos a ponerlo de alguna manera, de un día tan importante como lo es la celebración de la libertad de expresión. Creo que en una democracia, si no tenemos el fortalecimiento propio de la libertad de expresión, difícilmente se puede afianzar la democracia, pero para que esto exista, tenemos que trabajar de la mano con las garantías de vida de quienes ejercen la libertad de expresión. Y ahorita en este tema hablo de especialmente pues periodistas asesinados, porque en este país es uno de los lugares más peligrosos, aparte de los lugares que están declarados en guerra, para ejercer la libertad de expresión.
Pues muchísimas gracias, licenciada. Sabemos que está en medio de sus ocupaciones. Un abrazo y seguiremos en contacto. Gracias, un abrazo y feliz día. Gracias, muchísimas gracias. Queridos amigos, agradecemos mucho esta entrevista concedida por la licenciada Tatiana Cloutier. Una disposición realmente importante para Voces del Periodista que mucho agradecemos, porque fue solicitada y fue una respuesta prácticamente inmediata para ello. Entonces, bueno, ustedes van a calificar, hay que estar alerta en todo esto. Nosotros, por supuesto, procuraremos tener las voces de otros actores, pero nos parece muy importante los tópicos que tocó la licenciada Cloutier. ¿Qué te parece o qué te llamó más la atención, Jorge? Celeste, mira, amigos, me llamó mucho la atención en el aspecto económico que ella proponga que crezca la clase media. Porque en la medida en que crezca la clase media, en esa misma medida habrá inversión, habrá empleo, habrá mejores condiciones de movilidad social, mejores condiciones de calidad de vida. Luego, me llamó también la atención de lo que ella nos dijo, lo que tiene que ver con la necesidad de que las personas acudan a votar el próximo 1 de julio convencidas, y no lo dijo así ella, pero yo me atreveré a ponerlo en mis palabras, no en las de ella, no dejarse sobornar por este tipo de tarjetas rosa, en fin, ¿no? Número 3, el hecho de que, por supuesto, ella, y se infiere que la coalición Juntos Haremos Historia, está inconforme con el asesinato a periodistas y que exige justicia para los mismos. Y por último, el que se garantice la libertad de expresión. Yo creo que, a mi juicio, son los 4 puntos, Celeste. Bueno, por supuesto, ustedes escucharon, queridos amigos, vamos a seguir y vamos a procurar tener de cerca y de primera instancia la voz de estos actores. Usted tendrá la última palabra, pero aquí es importante el que nos demos cuenta qué tanto es la importancia de tener que estar aclarando mentiras en una campaña para cualquiera de los candidatos. En este caso, por supuesto, mucho más para el puntero, que ha sido realmente una campaña feroz y que, por desgracia, se han descubierto mentiras en ello, ¿no? Entonces, de esta manera, y digo por desgracia, independientemente de las preferencias que tenga cada quien, porque es el nivel que permiten estas autoridades electorales que haya. Este es el nivel en el que estamos. Aquí debería de tener una repercusión el que alguien mienta. Y alguien que mienta, se puede uno equivocar. Uno se puede equivocar. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero hay una serie de ataques deliberados en este sentido. Entonces, aquí pensemos el desgaste para nosotros como ciudadanos, más allá de lo que son los candidatos. Bueno, quienes vamos a cosechar el perjuicio o el beneficio de nuestro voto vamos a ser nosotros. Entonces, finalmente, los afectados directos somos nosotros, no son esos candidatos. Ahorita es una especie de circo en que se juega con memes, con que llegue información, por ejemplo, el día de hoy, y esto lo platicábamos en una reunión con varios directivos hoy en la mañana. Seguramente a lo mejor a usted le llegó a su WhatsApp una cuestión de que están diciendo que si la campaña, que es una campaña de desinformación, la presencia que tuvo y la acogida que tuvo López Obrador, por ejemplo, en el TEC de Monterrey. Entonces hay una cadenita que a lo mejor ustedes ya la recibieron, que dice que soy estudiante, habla en primera persona, y fueron como 20 los que nada más le dijeron presidente y todo esto, y están haciendo unas campañas muy fuertes. Hay muchas, como esta hay muchas. Y posteriormente se tiene que buscar, que aclarar, y simplemente con los videos es tan sencillo como darse cuenta
que bueno, tuvo una acogida muy fuerte, ¿no?, por parte de los estudiantes. Y esto no lo dicen los medios. Entonces, ¿a qué vamos? A las lecturas que debemos de tener nosotros, de quienes nos dicen las cosas de manera integral, completa, no caer en lo que nos manden en un WhatsApp o en un meme, que pueden ser muy simpáticos, pero de alguna manera yo creo que se está jugando demasiado como país, como ciudadanos, como economía, como futuro, como soberanía, como para que solamente nos quedemos con eso. Yo les invito a que investiguemos verdaderamente nosotros a los candidatos, que elijamos con conciencia. Yo quiero subrayar esto. Entonces, en este contexto vamos a procurar tener esta cercanía y bueno, simplemente ser intermediarios de esto con ustedes, queridos amigos. Del mismo modo, les recordamos que próximamente, porque ya empezamos a recibir correos, ya empezamos a recibir comunicación muy grata que realmente nos compromete porque es la confianza de ustedes en Voces del Periodista, nos agrada, la agradecemos enormemente, como es el que próximamente Voces del Periodista usted podrá participar directamente, de manera presente, estar con nosotros en este Templo de la Libertad, que es el Club de Periodistas de México, transmitiendo Voces del Periodista, que usted pueda compartir de este ejercicio que hacemos todos los días con nuestro corazón para tener esta comunicación con ustedes. Jorge. Sí, Celeste, va a ser extraordinario el que podamos compartir y que el público escuche, que el público vea, que el público pueda participar, cuestionar, en fin, ya no falta mucho para eso. No, ya no falta mucho, entonces ya les avisaremos, les diremos cuál es el mecanismo para que puedan asistir a este programa, para que puedan en algún momento participar después de la exposición que se haga de los temas. Y aquí lo que estamos y procuramos es el que sepan ustedes, y les reiteremos que somos de ustedes y para ustedes. Vamos a un corte, queridos amigos. Enseguida regresamos, no sin antes agradecer a nuestros queridos ingenieros Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara y por supuesto a nuestro productor aquí, don Morrison. Julián Solís Rubio Gutiérrez. Y el apoyo increíble y solidario siempre de Jonathan Álvarez y por supuesto la gratitud y el abrazo siempre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Les recuerdo que también estamos, además, en www.vocesdelperiodista.mx, que es el diario donde nos han escrito Escribe a Celeste, el correo. Escribe a Celeste, y el correo electrónico ese es un poquito más largo. Escríbele a Celeste @gmail.com. Uno de nuestros amigos radioescuchas que le escribe a Celeste pero muchísimo, Marcos Cisneros. Ya Celeste la Gracias, Marcos, querido. Vamos a estar en contacto. Y bueno, pues también en nuestra revista, les recordamos www.vocesdelperiodista.com.mx. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Les recordamos al maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, nuestro hashtag Voces del Periodista. Díganos qué opinan de las palabras que expresó en estos micrófonos la licenciada Tatiana Cloutier, quien pues está como coordinadora de la campaña de López Obrador. Exactamente. Bueno, y en este contexto y hablando de lo que tenga que ver con campañas, con los cambios, con los movimientos políticos que vamos viendo, o como ustedes quieran llamarles, de alguna manera, pues la presencia de don Enrique Pastor Cruz Carranza, quien es nuestro representante en el bellísimo estado de Campeche, pues es un privilegio. Querido maestro, muy buenas tardes y gracias como siempre.
Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro querido, en estos momentos, el cambio de Enrique Ochoa Reza, quien era quien coordinaba el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por el señor René Juárez Cisneros, quien fue gobernador hace unos años, gobernador del estado de Guerrero, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que podemos recibir como un mensaje, no solamente político en lo general, sino en estos momentos de las campañas políticas, maestro? Bueno, es interesante que a estas alturas de la campaña, cuando el candidato externo del PRI se encuentra bastante alejado de en las encuestas de encabezar la preferencia electoral, se dé este cambio, y se da el cambio en una dirigencia que, por supuesto, no tuvo la capacidad, no de hacer suyo al candidato, sino que el candidato hiciera suyo Y con mucho cuidado con su bocina, maestro, por favor. Ya, sí. Adelante, perdón. En momentos en que, ¿qué, perdón, retomamos? En que debió haber hecho suyo al partido que los cobija y no al revés, no que los partidos hagan suyo a un candidato ciudadano, porque en este sentido lo más lógico era que esa figura del candidato independiente se hubiera abrogado para la candidatura del señor Bid. Pero esto ya en estos momentos ya no tiene remedio. Lo que llama poderosamente la atención es que sea sustituido por un personaje exgobernador del estado de Guerrero y que estaba recientemente como subsecretario de Gobernación, como uno de los más fuertes aspirantes que durante mucho tiempo se mencionó para ser el candidato oficial del PRI. Estamos hablando del exsecretario de Gobernación Osorio Chong, y que ese exgobernador, que por cierto le toca vivir la transición en el 2000 ya en el cargo, él llega y entrega en el 2005, entrega la gubernatura al Partido de la Revolución Democrática, al entonces sustituto gobernador Seferino Torreblanca, en una etapa o en un momento en el cual se apretaba o se hacía todo lo necesario para desmantelar la nomenclatura priista por parte de lo que se había ya creado a partir del proyecto 2030 en el gobierno de este partido albiceleste. La llegada de él a este cargo con un antecedente de esta índole es un gobernador que pierde la elección a favor de su sucesor partidista, pues para los conocedores de la materia y para los propios militantes no puede ser muy alentador, ya que lo más lógico y natural sería llevar a alguien que tuviera en sus blasones éxitos indiscutibles y no entregas como la que sucedió en el estado de Guerrero. Maestro querido, don Enrique, Jorge, en estos momentos en los que se habla de una posible alianza que ya la negaron después de que estuvo y se expuso y se presentaron las pruebas públicamente de un acercamiento de Ricardo Anaya como para hacer una alianza con el PRI, y que después dijeron que no, que era solamente a los votantes, digamos, indecisos, el voto útil. En este contexto, ¿qué quiere decir el que un personaje también, digamos, un tanto cercano al color celeste, digamos, bueno, no, este nombre no lo menciono aquí, pero digamos, al color azul. Eso sí. Entonces, de alguna manera, maestro querido, ¿tendrá algún significado? ¿Nos podría dar una lectura de un acercamiento aún mayor? ¿O cuál sería su lectura? Y esto también que pudiese molestar a las personas que son del Partido Revolucionario Institucional y que no fueron tomados en cuenta y que de alguna manera ven un tanto desdibujado el ideario de su partido con todo esto que ha sucedido. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Es así o no es así?
Bueno, aquí hay algo que es muy importante y usted lo señala con una certeza y una finura que siempre la ha caracterizado. Efectivamente, un candidato del Partido Acción Nacional con otra alianza, PRD, es las mismas alianzas con las que el presidente Enrique Peña Nieto transita en todas las reformas estructurales, incluyendo la joya de la corona que fue la energética. No se puede concebir todo el éxito en esta materia de reformas estructurales sin la participación del Partido Acción Nacional, encontrando resistencias por control político que se tenía en las manos de Manlio Fabio Beltrones. La candidatura, y se van a enojar mucho seguramente de este análisis, la candidatura del señor José Antonio Meade Curibreña, que es una apertura que se da en la última convención del Partido Revolucionario Institucional, es la apertura a un candidato externo plena y totalmente identificado con el proyecto 2000 que él mismo transita. No olvidemos que cuando se intenta imponer a Ernesto Cordero Arroyo como candidato, por recomendación familiar de los Murillo, el sustituto en Hacienda es precisamente Meade Curibreña. Es el mismo personaje que durante todo el tiempo trabaja en esta estructura hacendaria, plena y totalmente identificado con estos grupos económicos, y el hecho de no afiliarse al partido y de ser permanente y constantemente muy puntual al decir va a ganar la elección el señor Meade Curibreña, no va a ganarla el partido, va a ganarla el candidato soy yo, el chomero. Ese yoísmo hace un deslinde completo de las... Le suplico cuidado con su micrófono, por favor, maestro. Sí, perdón. Bueno, hay un deslinde claro y total de la estructura priista, es decir, basta ver las listas de candidatos, cómo esta nomenclatura se protege poniendo candidatos de cada estado, de cada grupo político identificado y de cada sector plenamente identificado. No veo en esas listas absolutamente a nadie de la estructura del señor Meade Curibreña. Así que esto de hablar de una alianza es precisamente un bloque que hay en contra de quien tiene mayor identificación con el proyecto político económico actual, que es el señor que lleva la bandera del partido Anaya, el señor Anaya, y el señor Meade Curibreña, pues es una persona total y plenamente identificada a ese mismo proyecto panista que se vio frustrado en la elección del presidente Enrique Peña Nieto. Ese 2030 que se frenó es el 2030 que se intentaría recuperar con él. De esta manera, queridos amigos, vamos a ir a un corte, pero sería que ya está esa alianza es tácita, no es evidente, pero de hecho pudiera ser tácita. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, estamos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, continuamos con él, quien es representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche y también está en parte de la dirección editorial del periódico Campeche Hoy. Les mandamos un saludo a todos nuestros compañeros por allá. Y bueno, maestro querido Jorge, con estas lecturas de lo que son las entrañas, los intestinos de la política, es que muchos datos nos arrojan. En este caso, estos cambios, vamos a seguir escuchando el análisis del maestro Jorge Santa Cruz, pero ¿qué opinas, Jorge, en esto de que con los hechos de facto, por los intereses de grupo, las preferencias en los proyectos económicos, por estos movimientos que vemos que hacen a un lado
al propio PRI, desde adentro del PRI, al parecer, eso es lo que la lectura de lo que estábamos escuchando, por las historias. Les recuerdo y les reitero que hay que irnos a las historias. Si nos vamos a las historias del señor Ochoa Reza, entenderemos muchas cosas de lo que hizo. Si ahorita nos vamos a la historia del señor René Juárez Cisneros, como nos dice el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, podemos entender muchas cosas que son lógicas, ¿no? Y que son las filias, las fobias o las, digamos, luego en la política no existe la casualidad. No, ni la casualidad ni la gratitud. Son más bien los intereses, la lealtad. No, se priorizan los intereses, por desgracia, en muchas ocasiones, y a veces, bueno, pues cada quien tendrá sus razones. En este caso, ¿qué opinas de acuerdo a lo que nos comparte el maestro Enrique Pastor? Cómo no, Celeste, muchísimas gracias. Mi lectura es la siguiente. Se cortó. Mi lectura es la siguiente. Es que se nos cortó el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. A ver, existe una pugna en el poder. Por un lado, Enrique Peña Nieto y su proyecto. Ya está al aire, ya está el maestro y ahorita estará. Ya está. Sí, perdón, maestro, es que se cortó. Sí. Por una parte... Enrique Peña Nieto, que quiere mantener su proyecto económico, para eso puso a Enrique Ochoa Reza. Al sacar a Enrique Ochoa Reza de la presidencia del PRI, es obvio que están sacando al operador político del presidente Peña. Presidente Peña, que dijo ayer, cuestionado por los reporteros, que él no negocia, que él es el presidente de la República. Ahora, sí, perdóname que te interrumpa. Recordemos, amigos, que hace poquitito algunos de las premisas fundamentales del licenciado Ricardo Anaya, del partido de la Alianza. Todos por México. Por México no, al frente se llama. Exacto, por el frente. Era precisamente, decía que iba a meter a la cárcel al señor presidente Enrique Peña Nieto. Y por otra parte, vimos y supimos de este ofrecimiento, digamos, de lo que se puede dar de hechos o puede ser ya hecho de facto por los intereses que hay en cuanto a esta alianza o a este descuido o esta desatención hacia la campaña del señor Mid. Es correcto. Ahora. Y recordemos eso, que de hecho, el que se tuviera que mover a una pieza importante del licenciado Peña Nieto, pues ¿en qué se puede traducir? Perdón la interrupción. No, Celeste, es que va junto con lo mismo, ¿no? Por el otro lado, aparece y es más que visible y con mucho significado la foto de un expresidente que cumple 70 años y que aparece, ¿con quién creen? Con Diego Fernández de Ceballos. El mismo Diego Fernández de Ceballos que permitió que se quemaran las boletas electorales del 88 del fraude electoral. Y Ricardo Anaya está apoyado fundamentalmente ¿por quién? Por Diego Fernández de Ceballos. Ahora, que llegue al PRI un político de segundo nivel como René Juárez Cisneros, que carece de bases políticas, tiene mucho que ver, dice mucho, como dijo mucho la fotografía de René Juárez tomando posesión frente a Mid, que no es del PRI. Entonces, la lectura que doy es la siguiente. El salinato o el salinismo están tratando de desdibujar al PRI y desdibujar a Peña para impulsar a Ricardo Anaya y tratar de que con Anaya no llegue López Obrador a la presidencia de la República. Maestro querido don Enrique Pastor Cruz Carranza, hace poco se filtró, se supo, se comentó en muchos medios el hecho de que se había, por decirlo de alguna manera muy coloquial, saltado las trancas en una alianza tácita el
el candidato Anaya con el presidente de la República, y que se había ido por la libre, por decirlo de alguna manera, Anaya, y tuvo una entrevista con el licenciado Salinas de Gortari. Y entonces se le adelantó y que ahí hubo un encontronazo y que después se pasaron más cosas. ¿Esto es o no es cuando estamos viendo un personaje y qué función cumpliría el licenciado Diego Fernández de Ceballos como un impulsor o como un enroque en esos intereses, maestro querido? Bueno, Diego Fernández de Ceballos ha sido un eterno operador de Salinas. Lo fue cuando la elección de Ernesto Zedillo, posteriormente al asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando en el primer debate pulveriza a Diego Fernández con su capacidad de polemizar y deja en evidencia la incapacidad y la falta de pericia en ese sentido de Ernesto Zedillo. Lo vimos efectivamente quemando las boletas. En Campeche lo vimos en el terreno de la familia de los Murillo, compartiendo, bebiendo vino, en varias fotografías que ya se publicaron. Él es un operador directo de este grupo y va a seguirlo haciendo. Ahora bien, entrando en materia, ha quedado claro que el señor Nico Ibreña no quiere identificarse con el PRI. El señor Mitko Ibreña no tiene el mínimo identificación con lo que pudo haber sido la doctrina o los principios partidistas y con la nomenclatura. Las reuniones que se realizan y los entes que están a su alrededor son gente fuertemente vinculada y fuertemente identificado con los intereses del grupo energético del sureste en Campeche, los mismos que impulsaron a Diego Fernández, a través de Diego Fernández de Ceballos, aquella campaña de los amigos de Fox, donde el papá de los Murillos fue el mariscal del sureste de los amigos de Fox, y posteriormente coordinaron la campaña imponiendo a el señor Felipe Calderón, o sea, donde se violó la Constitución, imponiendo un secretario de Gobernación nacido en Madrid. Entonces, esto tiene que quedarnos claro para entender qué es lo que se está disputando. Un proyecto político, económico, más que político, global, un proyecto que les ganó en la partida el señor Enrique Peña Nieto, presidente de la República, un presidente que cree, que siente o que está convencido que puede hacer su propio proyecto. Sí, que puede hacer su... Sí, bueno. Sí, por favor, el audio, mal, maestro, por favor. Sí. Pues es la telefonía. Aquí yo le pido una disculpa al auditorio, pero es la telefonía la que está fallando. ¿Cómo me escucho? Pues mal. Yo le pido, sí, acomodarse o ponerse de otra manera, maestro. Pues estoy quietecito, a ver, ya me volteé ahora. ¿Cómo me escuchas? Quizás con el micrófono... Un poco más separado y más directo a la boca. Directo a la boca, exacto. Exacto. A ver. Sí, separarlo a ver, un poco, pero... ¿Cómo se me escucha? Ya un poquito mejor. Adelante, perdón. Bueno. Adelante. Usted me dice a partir de dónde salimos en el comentario. Pues a partir de lo que estaba diciendo de la familia Murillo, que finalmente nos está hablando de que es un solo operador de ambos grupos, o qué, porque lo que yo entiendo, y yo soy neófita en este asunto, maestro querido, pues sería que la voluntad del licenciado Salinas de Gortari se ha impuesto de manera bicéfala, digámoslo de alguna manera. Bueno, es que evidentemente incluso hagamos memoria que cuando se dio la elección de Enrique Peña Nieto, uno de los que manifestaron ser los hombres más felices de México era precisamente el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Ha sido claro su activismo, su vuelta a la actividad en este sentido, su influencia en sí el proyecto privatizador. Él fue uno de los máximos impulsores y hoy pues se ha logrado, y ahí está la prueba en las rondas petroleras, quienes han sido los más altamente beneficiarios y neopetroleros de México. O sea, en los detalles decían los abuelos
está la cola del diablo. Exacto, maestro querido. Bueno, es importante por eso, Jorge, y ya estamos por terminar el programa, con estos datos que nos da don Enrique y con lo que nosotros debemos de hacer este ejercicio. Finalmente podemos estar de acuerdo, podemos sentir que realmente se ha mejorado la economía, podemos sentir que no, podemos creer que nos parece lo que ha sucedido, cómo han evolucionado las cosas, o puede ser que no. Pero aquí lo importante es, como dice el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, del dicho de la abuela, ¿no? Que en la... ¿Cómo va, maestro? En la cola del diablo están los detalles. En los pequeños detalles está la cola del diablo. En los pequeños detalles está la cola del diablo. Entonces, aquí es tan fácil como ver una cuestión consecutiva. Hay que hacer ejercicios casi matemáticos. 1 más 1 nos tiene que sumar 2. Entonces, vamos viendo qué beneficios ha habido, vamos a analizar qué diputados de qué partido, con qué filias, porque hasta con esto nos damos cuenta que hay un PRI en una minoría, en mi punto de vista, y puedo estar equivocada, con una visión nacionalista. Y hay un PRI que no, que está totalmente desdibujado. Igual en el propio PAN que hay escisiones, hay divisiones. Entonces hay que analizar, le digo, todo esto es multidimensional, qué personajes, qué votan, qué aplauden, qué impulsan y qué tienen. Entonces ya se puede puede uno deducir muchas cosas. Estamos obligados a hacer este ejercicio ciudadano para poder votar y para votar de manera masiva. Jorge. Totalmente de acuerdo, Celeste. Hay que llegar el 1 de julio con una convicción. Exactamente. Maestro querido don Enrique, le agradecemos enormemente su participación. Esperemos tenerlo muy próximo y que tengamos mejores condiciones en la comunicación. Le agradecemos enormemente. Un abrazo hasta el bellísimo estado de Campeche. Hay que ir a Campeche, hay que impulsar desde otro punto de vista, desde el turístico, que es bellísimo ese estado, nos enamora, nos atrapa. Gracias, maestro, y un beso hasta allá. Gracias, licenciada. Gracias, maestro. A ustedes, queridos amigos, un abrazo, nuestra gratitud. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo y nos seguimos escuchando, Jorge. Gracias, Celeste, hasta mañana. Gracias a ti, Jorge, querido. Un beso tronado, gracias.